Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola, Nacesi, qué gusto tenerte con nosotros hoy en Ajá. Estamos bien emocionadas y contentas de platicar de este tema que, híjole, la verdad es que todos oímos azúcar, todos oímos glucosa, todos los que nos hemos cuidado y los que tenemos conciencia de lo que comemos, invariablemente estamos poniendo atención, ¿no? A qué significa azúcar, qué significa glucosa, qué tenemos que hacer, pero creo que muy pocos nos hemos realmente puesto la pila para entender qué es lo que sí debemos saber, qué es un mito y qué es una realidad alrededor de los picos de glucosa, el azúcar en nuestra vida, etcétera, etcétera. Así que felices de que pues hoy nos compartas todo esto que sabes, pero además todo esto en lo que dedicas gran parte de tu tiempo, que la verdad todos deberíamos de saber qué onda nuestra relación con el azúcar en la vida. ¿Verdad, Pau? No, bueno, o sea, yo creo que hay un miedo al azúcar enorme y creo que hay que empezarlo a desmitificar, así que muy, muy felices de que estés con nosotros. Para entrar en contexto, Ana Ceci, nos encantaría que nos platicaras un poquito de ti y cómo es que llegas al tema del azúcar. O sea, algo pasó en tu vida, un familiar o la obsesión de todos lados dijo, yo me quiero especializar en estos temas. No, fíjate que sí tengo historia de familiares. Mi abuela lo tenía, diabetes, tuvo complicaciones de la diabetes y de otras enfermedades cardiovasculares, pero ¿sabes qué? Fue un shock muy grande que en mi primer año de consulta, hace 10 años, tuve un paciente. Desde muy temprano yo sabía interpretar estudios, yo fui a la consulta presencial de una endocrinóloga que yo admiro mucho, la doctora Gabriela Morales, y de una reumatóloga que se llama Cassandra Skinner, y les pedí que me dejaran estar en su consulta para escuchar, para ver qué estudios piden, qué media usan, porque una cosa es lo que el laboratorio te dice. Puedes tener entre 60 de glucosa y 100 de glucosa. A ver, no. A mí díganme en la práctica, ¿cuánto tenemos que tener para estar metabólicamente sanos y en cuánto se considera que ya estamos en riesgo? Y eso no te lo dice el laboratorio y desgraciadamente muchas veces ni siquiera la escuela te lo enseña como tal. Entonces yo me fui a la práctica, entonces yo desde muy temprano estaba muy consciente de todo esto y una vez tuve un paciente que me marcó muchísimo, yo siempre lo digo, me marcó una parte de mi carrera porque sus niveles de insulina estaban muy altos y sus niveles de glucosa también. Físicamente ya tenían muchos signos de una hiperinsulinemia, cuando el cuellito se les pone muy oscuro, los nudillos muy oscuros, tenía mucha ansiedad, mucha sudoración, muchos signos clínicos. Y yo le dije, César, si un día, si seguimos así, un día esto no va a ser resistencia a la insulina, esto va a ser diabetes. O sea, ahorita lo podemos revertir. Cuando es diabetes es más difícil. Hoy sabemos que sí se puede, pero es más difícil. Y alrededor de un año regresó con diabetes. Entonces creo que eso fue un shock muy fuerte para mí. Creo que en aquel entonces no tenía tantas herramientas como hoy las tengo, ni tanta práctica clínica como hoy la tengo, pero sí fue un parteaguas de mi ponerle especial cuidado a los niveles preventivos de glucosa y de insulina, porque no queremos tratar la enfermedad, queremos que no te enfermes. Está increíble porque se trata justo de eso, ¿no? Yo afortunadamente vengo de una familia en donde no hay diabetes por ninguno de los dos lados, entonces siempre es como, pues, ¿qué tanto puede ser heredado, no? Y qué tanto puede ser como que tengo la predisposición o no. Afortunadamente, pues no está en mi historia, pero me queda claro que se puede desarrollar con malos hábitos, ¿no? Y en el consumo del azúcar. Y para empezar a entrar en materia, no sé si acabas de mencionar dos cosas. Hablaste de insulina, hablaste de glucosa. Explícanos, porfa, qué es cada cosa. Es una y es vamos otra. a decir lo mismo, ¿no? Es azúcar, pero la insulina, pero la glucosa, pero ¿qué es cada concepto?
Sí, parece que son lo mismo, pero no lo son, pero van de la mano. O sea, para acabar pronto, el azúcar le habla a la insulina adentro del cuerpo. O sea, tú la glucosa o el azúcar la consumes con alimentos ricos en carbohidratos, de azúcar, de cualquier tipo. Entonces, tú consumes glucosa, azúcar, que se convierte en glucosa dentro del cuerpo. O sea, azúcar afuera, adentro, glucosa. ¿Sí? Glucosa en el cuerpo le habla a la insulina. Nosotros tenemos un tejido que se llama páncreas. En el páncreas hay unas células que se llaman células beta. Estas células beta son las encargadas de saber que hay glucosa en la sangre y por lo tanto, páncreas, tienes trabajo, vamos a hacer insulina, entonces hace la insulina y la insulina sale a torrente sanguíneo y entonces a todos los tejidos que son metabólicamente dependientes de la insulina van a usar sus receptores, haz de cuenta. Piensa en tu músculo usa insulina para meter glucosa adentro. Entonces, se abre ¿cómo llamarlo? Como meter una llave y abrir una puerta, así. Entra la insulina, activa un receptor para que salga, abra la boca y entonces entra el azúcar. Y entonces tu cuerpo puede usar eso que tú acabas de comer, lo puede usar como energía para pensar, para caminar, para hacer ejercicio, para estudiar, para todo. Entonces la insulina es una hormona que va a ayudar a tu cuerpo, a las células de tu cuerpo a tener energía. Ok, me encanta esto porque como que no lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, qué hace qué y qué es lo que está pasando y cómo tan simple como que se llama diferente dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y vamos a entrar en materia en la resistencia a la insulina que está sonando por todos lados y demás, pero antes de eso me encantaría que nos dieras las fuentes de azúcar más comunes de las que no estamos conscientes. Porque, por ejemplo, mucha gente te dice, ay, es que me quitaron el azúcar, pero siguen comiendo pasta y pan como si no hubiera mañana. Y nadie piensa que eso es azúcar, ¿no? Y así como eso, ¿qué otras cosas hay, como la catsup, que la gente no cree que te estás echando una barrita de azúcar? Pues los famosos sueros, que veo que todo el mundo se los toma como si fueran agua y la realidad es que no son agua y tienen una cantidad de azúcar muy alta, o sea, un botecito promedio puede llegar a tener 30 gramos de azúcar, que si tú eres un deportista de alto rendimiento o acabas de tener una exposición al sol y una actividad que amerite un suero, pues a lo mejor lo vas a poder usar muy bien, o si tienes una diarrea necesitas el azúcar para poderte hidratar, pero si no, no está justificado el uso de sueros. Los aderezos, el yogurt es uno de los más típicos. Me estoy tomando el yogurt alto en fibra, no sé qué, sí, pero trae 15 gramos de azúcar, o sea, 3 cucharadas de azúcar y es tu primer alimento del día y tu respuesta metabólica, aunque es más eficiente, el meter azúcar a primera hora del día hace que el resto del día tengas mucho más desbalanceados tus niveles de glucosa. Fíjate, yo estuve usando un mes, que me lo voy a volver a poner próximamente, pero estuve usando un mes el monitor de glucosa continuo. Muy famoso. Hay diferentes marcas. En México se consigue muy fácil el Freestyle de Abbott. Y yo me di cuenta, porque yo estuve haciendo los experimentos con diferentes tipos de alimentos, y yo me di cuenta que las veces que yo metía azúcar a primera hora del día, o sea que decía, bueno, lo primero que voy a hacer es comerme un pan con Nutella y plátano. Yo me daba cuenta que en el día yo andaba muy ansiosa por comer más azúcar. Tenía menos freno de mano. Yo soy una persona de mucha voluntad y de mucha disciplina y esos días me costó mucho trabajo. De hecho, fue la razón por la que dejé de hacer los experimentos, porque me empezó a afectar el cómo yo comía y hasta el cómo te sientes. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, y es que mucha gente tiene muchos signos y síntomas y no lo sabe, pero por ejemplo, yo que estoy muy pendiente de mi cuerpo, cuando consumo mucha harina, me pasa que mis articulaciones no cierran igual o que me duelen ligeramente algunas articulaciones. Entonces, cuando yo empecé a ver ya, me dolían un poco las articulaciones, estaba ansiosa por comer más azúcar, me sentía más cansada en el día, me costaba más trabajo hacer ejercicio,
porque yo hago ejercicio a las 6 de la mañana. Yo dije, no, muchas personas en el mundo no tienen la menor idea que tienen resistencia a la insulina y no tienen la menor idea del impacto que tiene la cantidad de alimentos ultraprocesados en nuestro cuerpo. Y no estamos hablando de no consumirlos nunca, es la frecuencia con la que lo hacemos lo que va a tener un efecto, como todo en la vida, ¿no? La dosis hace el veneno. Oye, Ana Ceci, ¿qué es un pico de azúcar? Porque ahorita estás hablando de lo importante que es empezar a identificar cuál es el mejor momento para consumir ciertos tipos de azúcar. Y vamos aquí a dejar de lado todo esto de el azúcar refinada y los alimentos ultraprocesados. Como decía Pau, hoy consumimos alimentos ricos en azúcar, como las frutas, ¿no? Como la gran mayoría de las frutas, que pueden ser importantes consumir, ¿no? O como esos carbohidratos más complejos, como una papa, ¿no? O un betabel, que también, o una zanahoria, hablando de verduras, que también son importantes consumir. Entonces, y ahorita me gustaría también entrar a eso, pero ¿qué es esto de tener un pico de azúcar? Sí. ¿Y qué significa en nuestro día a día y en la salud? Tú ahora nos estás diciendo, si yo arrancaba un día con un pico de azúcar, me sentía con todo esto, pero es común que todos tengamos esa misma reacción o nos tenemos que aprender a escuchar y a medir para poder identificar qué onda. Sí, todos vamos a hacer picos de glucosa dependiendo de nuestros hábitos. O sea, hay que entender que los picos de glucosa es algo fisiológicamente normal. Es una respuesta de nuestro cuerpo. Vamos a suponer, me tomé una malteada de vainilla en la mañana, no de proteína, o sea, una milkshake normal. Mi glucosa antes de haberme tomado esa malteada, vamos a ponerle un nivel de 80. Esta glucosa se llamaría glucosa basal, o sea, la glucosa antes de comer. Terminando de comer, medimos a la media hora o 45 minutos cómo va la glucosa. Si de 80 te fuiste a 110, ya subiste 30 miligramos por decilitro. Arriba de 30 miligramos por decilitro se puede considerar que hay un pico de glucosa, pero hay de picos a picos. Por ejemplo, yo con un suero oral, con una bebida de electrolitos, sin decir marca, me fui creo de 88 a 197 en una hora. 197. Entonces, esto es lo más interesante de todo, que en Estados Unidos están estudiando muchísimo el efecto postprandial de los alimentos en personas que somos sanas, metabólicamente sanas. Una persona con niveles de glucosa normal y con muy buena flexibilidad metabólica, que no tiene resistencia a la insulina, no tiene por qué estar haciendo un pico de 200 casi de glucosa, pero los hacen. Los hacemos todos, dependiendo lo que comemos, cómo lo comemos, en qué orden se come, qué actividad física haces después, cómo está tu nivel de cortisol. Vaya, somos un universo, pero para no complicarlo tanto y hacerlo tan complejo, picos de glucosa es considerado para mí arriba de 140, o sea, pero es entre 130 y 140. 130 se me hace muy exagerado. Realmente a partir de 40 miligramos por decilitro ya pudieras decir sí está afectando, o sea, comer eso para ti sí te hace mucho daño. Ahora hay gente, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene resistencia a la insulina, que lo descubrimos con un monitor de glucosa continuo, es un paciente delgado, que hace ejercicio, tiene altos niveles de estrés, no duerme bien porque tiene una bebé chica y este paciente me decía, es que cuando como pizza en la noche me va muy mal. Y en mi mente eso hacía mucho sentido. Claro, él cenaba pizza y en toda la noche nunca normalizaba su glucosa y hacía hipoglicemias y luego lo compensaba. O sea, claramente tiene un problema metabólico y todos deberíamos estar muy conscientes y presentes para ver, como le digo a mis pacientes, tampoco se trata de estarte buscando con lupa, pero conéctense tantito con ustedes y vean que a lo mejor, oye, pues sentirte cansado todo el día no es normal. Levantarte en la noche, hacer pipí tantas veces no es normal. A lo mejor cuando te levantas sudada en la madrugada tampoco es normal.
infertilidad, pues, ¿por qué? Mucha fatiga, dificultad para perder peso, mucha grasa a nivel abdominal. Vaya, es ver un poquito más allá nada más de qué comemos y cómo está nuestro peso. No, hombre, el peso es lo de menos, o sea, es lo de menos. Oye, Ana Ceci, pero aquí como que me gustaría puntualizar un poco en este tema de estos picos, ¿no? Porque la realidad es que, y corrígeme si estoy mal, mucho es la capacidad que tiene el cuerpo de volverse a regular, ¿no? Porque a lo mejor, como tú me estabas diciendo, pues sí, llegaste a 190 cuando te tomaste estos electrolitos, pero regresó tu cuerpo, o sea, tiene la capacidad de hacerlo. Se vuelve un problema cuando tenemos estos megapicos de azúcar y no los volvemos a regular, ¿no? O sea, le cuesta más trabajo al cuerpo, porque evidentemente si me como una proteína, pues no va a necesitar liberar insulina, pero si me como un espagueti o me como un postre, pues claro que sí. El tema es si el organismo tiene la capacidad de regresar a un nivel óptimo, ¿correcto? Sí, porque resistencia a la insulina precisamente es cuando tu cuerpo pierde la capacidad de conectarse con los tejidos que almacenan la grasa, almacenan ese azúcar en forma de grasa y se queda en el cuerpo porque hay mucha inflamación. Déjame lo pongo más ordenado. Nosotros tenemos 3 órganos que son súper importantes a nivel metabólico: el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Estos son los 3 más importantes. El hígado almacena glucógeno, siempre tiene un porcentaje reservado para eritrocitos, neuronas, o sea, tu cerebro necesita azúcar pura y rápida, de rápida liberación. Entonces, el hígado siempre le entra al quita a esto. El Y ahí músculo, es otra cosa, el glucógeno es diferente a la glucosa. sí, pero para términos generales, vamos a usarlos igual. El músculo también almacena un poco de glucógeno y el tejido adiposo almacena todo el excedente de energía. No importa de qué fue. Por eso es algo que yo digo mucho. Sí importa lo que comemos. Sí importa si todos los días nos estamos excediendo de grasa, porque nosotros tenemos un tejido adiposo que almacena el excedente de energía que tú hayas metido. Y entonces lo almacenas. Tienes un saquito, que ese saquito le cabe cierta cantidad de grasa. Y entonces ese saquito, cuando ya se llena, tiene un hijito. Y ese hijito te costó inflamación y mucha inflamación. Entonces ahí va otro hijito. Y entonces, pues ya no se pueden generar tantos hijitos y lo que pasa es que empieza a haber hipertrofia, que es cuando ese saquito ya no se reproduce, sino que se crece. Se crece, se crece, se crece, se crece. Cuando ya hay hipertrofia, ya se perdió esta sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo, ¿se acuerdan lo que les dije? Que, por ejemplo, el músculo que necesita la insulina para meter el azúcar en la sangre, en el músculo, bueno, ese receptor de la insulina con la que llega la insulina ya no se puede conectar. Una, porque hay muchas citocinas proinflamatorias, que las citocinas son células inflamatorias. Eso es algo que le explico mucho a mis pacientes porque les digo, ¿tienes inflamación? Y me dicen, no, no me siento inflamado. No, no. Hay células inflamatorias en tu cuerpo, interleucina 6, proteína C reactiva, hay diferentes formas de medir la inflamación celular. Entonces empieza a haber muchas de estas células alrededor impiden que se puedan pegar a los tejidos que necesitan la insulina. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un tiempo en el que tú tienes mucha, que se llama hiperinsulinemia o mucha insulina, y por lo tanto hay normoglicemia. O sea, tus niveles de glucosa en sangre están normales. O sea, tú te mides la glucosa en ayunas y vas a salir entre 80, 88, 90. Vas a estar relativamente bien, pero si mides la insulina vas a estar en 20, 30, 40, basal. Entonces, sí, cuando se pierde la capacidad de tu cuerpo de utilizar bien, por ejemplo, yo me fui a 197 y me bajé a 57. O sea, mi cuerpo respondió, pero así. Tengo muy buena sensibilidad a la insulina. Y rápido se normalizó, así como para las 2 horas ya estaba, pero yo ya tenía dolor de cabeza,
a la hora tenía temblores porque me dio una hipoglicemia que se conoce como hipoglicemia reactiva. O sea, después de comer, subiste demasiado el azúcar y bajaste, pero así, como caída libre. Eso es algo que le pasa a mucha gente que no tiene una idea que está ligado a los niveles de glucosa. Pero para responder tu pregunta, efectivamente, no es solamente que hagas un pico de glucosa, es la capacidad de tu cuerpo de producir suficiente insulina y que esa insulina que genere sea suficiente y sea eficiente para bajar estos niveles de glucosa y luego ya todo está bien. Pero los está bajando a costa de ¿qué? O sea, tú estás metiendo un nivel de azúcar, ajá, te comiste un cono, te comiste un dulce y entonces tu glucosa sube. Entonces la insulina entra y baja, pero ¿baja cómo? Bueno, pues almacena aquí, mete al músculo, mete al hígado, tú pues al tejido adiposo. Y entonces el tejido adiposo, ¿en qué estado está? Está en hiperplasia, está en hipertrofia, o sea, puede seguir creciendo, va a hacer más hijitos, cuánta inflamación me cuesta. Entonces, por eso se habla de que lo que comemos sí importa. Por eso se hizo un estudio muy grande que comprobó que hacer ejercicio después de una comida alta en azúcar tenía un efecto muy bueno a nivel metabólico y te ayudaba a mantener los niveles de glucosa metabólicamente estables. Esto es algo que yo tengo haciendo con pacientes, sobre todo con pacientes que tienen diabetes gestacional. Desde hace muchos años, terminas de comer 10 minutos de caminata después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Y eso les ayuda a mantener niveles de glucosa más estables y en la mayoría de los casos evitamos que lleguen incluso a medicarse durante el embarazo. Sí, sí, sí. Sí, hay formas bien bonitas de ayudarle al cuerpo a tener una buena, una buena salud metabólica. Y justo esa es mi otra pregunta, Ana Ceci, porque, como te decía, para los que a lo mejor no creemos que tenemos un issue con el azúcar en nuestra vida, ¿qué sería una señal de alarma que tendríamos que estar considerando, por un lado, y qué cosas sí o sí tenemos que estar haciendo en nuestro día a día con respecto a nuestra alimentación para tener una salud metabólica en relación al azúcar? Claro. Bueno, criterios para medir a pacientes incluyen desde tu papá o tu mamá o algún familiar tiene diabetes, bueno, ya vamos ahí. Que si el IMC, que yo no soy fanática del índice de masa corporal, pero por hablar de las guías, el índice de masa corporal es una de las guías que se utiliza, no soy muy fanática. La cantidad de grasa visceral que te rodea, si tienes algún antecedente metabólico, hablando de eso. ¿Qué sería antecedente metabólico? Que sería colesterol elevado, que si ya tuviste algún antecedente que la glucosa alguna vez te salió tantito elevada o la insulina tantito elevada, pero por ejemplo, terminar de comer y sentirte fatigado, o sea, yo le digo, apagón cerebral, sí, apagón cerebral, o sea, me tengo que ir a dormir, eso no es normal. Infertilidad, pues no, no es normal. Muchos de los casos de infertilidad se resolviendo lo metabólico, o sea, te ayudamos a mejorar tu salud metabólica, mejoramos la fertilidad, ya se está hablando de enfermedades cardiovasculares, ataques de pánico, ataques de ansiedad, demencia, muchos signos, síntomas, condiciones que pueden ser derivados de un muy mal control glicémico por años. Acuérdense que nuestro cuerpo nos avisa años. Oye, ahí está. Por eso a mi oficina llegan y casi siempre lo primero que hago es estudios, porque la gran mayoría llega aquí sin estudios y nunca se han hecho, y a veces me llegan aquí de 50 años y casi nunca se han hecho un estudio, o el último que se hicieron fue hace 10 años, y nos llevamos muchas sorpresas, pero a la vez es bueno saber en dónde estamos. Mucha gente le tiene mucho miedo a hacerse estudios, pero es bueno porque te ayudamos a mejorar estos niveles, ¿no? Y tienes un baseline, ¿no? Como que dices, bueno, a lo mejor, por decir un número, tu glucosa siempre está en 80. Ah, ok, entonces así la has mantenido por no sé cuántos años y tu cuerpo funciona bien. No sé si ese es el nivel óptimo, ¿no? Pero tienes la base que en tu cuerpo funciona, ¿no? Y eso a tu médico le da muchísima luz, ¿no? Desde dónde empezamos, cómo medimos. Y tocaste dos cosas que me encantan. Uno es la parte del Alzheimer y la demencia, porque ya al Alzheimer se le está llamando la diabetes tipo 3, ¿no? En muchos de los estudios. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar en exceso?
y la salud mental, porque yo que estoy en todo este tema de la microbiota lo entiendo perfecto, pero me encantaría que nos ayudes a entender cómo es que se relaciona esto que te decías, me daba más ansiedad por empezar comiendo con más azúcar, y por qué hay tanta gente que tiene estos síntomas y no está volteando a ver que pudiera ayudar, no estoy diciendo sanar por completo, pero que controlar su glucosa les puede ayudar también a tener ese apoyo extra para mejorar también su salud mental. Sí, definitivo. Fíjate que algo bien interesante, ahora que tocas el tema del Alzheimer específicamente. En pacientes con diabetes tipo 2, en el páncreas de estos pacientes se han encontrado unas proteínas que se llaman proteínas amiloides, que son proteínas que se encuentran en el cerebro de un paciente con Alzheimer. Estas proteínas hablan de envejecimiento. Entonces, ¿por qué se puede envejecer algo? Pues por uso, por exceso de uso, por oxidación, por radicales libres. Entonces, estarte exponiendo a altas cantidades de azúcar, no un día, no de vez en cuando, no, todos los días, varias veces al día, sí tiene un efecto. Ahora, no va a tener el mismo efecto, por ejemplo, un plato de verduras que tiene betabel crudo, zanahoria cruda. Ahí hay un chorro de carbohidrato, pero mucho carbohidrato. Porque finalmente la verdura le puedes poner fresas, le puedes poner champiñones, brócoli, chayote, le puedes hacer una ensalada, la que se te ocurra. No es lo mismo eso que comerte el helado completo, porque el helado te va a generar mucha más oxidación. Entonces, hablando a nivel mental, mucha gente, mucho antes de un Alzheimer, ¿qué tal el brain fog? Oye, no tengo claridad mental, o sea, se me va la onda, estoy pensando en una cosa y se me va. ¿Cómo está tu control glicémico durante el día? ¿Controlas tu glicemia en el día? Y controlas muchos de tus signos y síntomas que te hacen no tener esta claridad mental, no sentirte bien, no tener energía. Para mí, todo parte de dos cosas. Sí, el control glicémico, pero más importante, la inflamación. La inflamación tiene muchos efectos, no solo a nivel metabólico. Estamos hablando que a nivel cognitivo, a nivel metabólico, a nivel digestivo, tiene un impacto muy fuerte en tus articulaciones. La inflamación lo es todo. Y en el cáncer, poder tener un buen control de la inflamación sistémica te da muchísima salud, mucha calidad de vida y de verdad te da, pues sí, mucha salud, no lo puedo decir de otra manera. Oye, Ana Ceci, ¿y cómo se mide esa inflamación? Porque nos acabas de platicar del caso de tu paciente, ¿no? Así que te dijo, no, pues si yo estoy a todo dar, yo no me siento inflamada, ¿no? Y yo creo que es el caso de muchísimas personas que no tienen ni idea que están inflamados, que no tienen ni idea que esa inflamación es a nivel celular y a nivel interno y que no es nada más que se te infla el estómago. ¿Cómo podemos medir estos niveles de inflamación? Hay muchas formas. Lo puedes medir a través de la proteína C reactiva, que es un estudio que se pide normal en sangre. Lo puedes medir a través de la ferritina, interleucina 6. Lo puedes pedir el ácido úrico, es un indicador de inflamación. La ferritina es un indicador de inflamación. Son como de los parámetros que casi todos los profesionales de la salud utilizan para medir si hay inflamación o no en un paciente. Claro, y prácticamente todas las condiciones tienen inflamación crónica de bajo grado, que es lo que la gente no se da cuenta, y justo lo que nos venían diciendo, ¿no? Que se va construyendo, no es como que un día te despiertas inflamado, sino te vas construyendo. No, y te tardas entre 4 y 10 años de inflamación crónica para desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, hay mucho que hacer y no nada más hay mucho que hacer en lo que comemos. O sea, fuera bueno que fuera así de fácil, pero la realidad es que no. O sea, a ver, el paciente sedentario es uno de los criterios de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes. Si el paciente es sedentario, entonces ya hay un factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina o diabetes. Justo, me encantaría que nos platiques el papel que juega el músculo en absorber la glucosa y ayudarnos a no tener esta resistencia, ¿no? Porque sé que tener músculo tiene un papel importantísimo en este tema.
muchísimo, porque el músculo nos ayuda a tener mayor flexibilidad metabólica. Que la flexibilidad metabólica es la capacidad de tu cuerpo de utilizar diferentes sustratos, ya sea yo uso la energía que tiene la persona en ese momento en torrente sanguíneo para caminar, o bien uso sus reservas. Cuando se pierde esa capacidad de utilizar uno u otro, es lo que se llama inflexibilidad metabólica. Ese tema ya no es hormonal como la insulina, eso ya es bioquímico, es metabólico, o sea, ya no hay una incapacidad de tu músculo para utilizar diferentes sustratos. Entonces, el que tú estés haciendo ejercicio constantemente, actividad, que haya suficiente músculo, hace que tu cuerpo tenga esa flexibilidad metabólica de poder usar lo que le des, lo que le dé el tejido adiposo para usar. Si le está dando azúcar, azúcar, le está dando grasa, grasa. Entonces es importantísimo. Y además tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel cognitivo, a nivel inflamación, a nivel, ojo, el ejercicio en exceso genera inflamación. De hecho, el ejercicio genera picos de glucosa. Está bien interesante porque esto tiene algunas explicaciones, sobre todo cuando haces ejercicio de mucha fuerza, porque te acabas tus reservas. Entonces, ¿qué hace el hígado? Libera glucógeno, porque necesitas glucosa para poder caminar, estar, ¿no? Entonces, el hígado libera. Y además hay otra hormona que entra también, que es el cortisol, que ayuda como a hay aquí algo de estrés porque está haciendo mucho ejercicio, entonces a ver qué onda y esto es algo muy interesante. Pero el mismo ejercicio, o sea, la misma actividad física tiene un efecto protector a ese pico de glucosa que se está produciendo y se normaliza al bien poquito tiempo. Interesante, ¿no? Es que somos una máquina súper, súper, súper perfecta. No, y cómo no podemos ver las cosas por separado, ¿no? O sea, al final del día tenemos que ver todo como, por un lado está lo que dices, la parte metabólica, por otro lado la relación con las hormonas, por otro lado el cómo administra nuestro cuerpo esa glucosa, etcétera, etcétera. Me voy a regresar a una pregunta básica, porque creo que es súper importante entender. Si estamos hablando de que todos consumimos azúcar en sus distintas formas y azúcar es eso que está allá afuera, ¿no? Y cuando entra al cuerpo se convierte en glucosa. ¿Por qué es importante la calidad del azúcar o el origen del azúcar si de todos modos todo se convierte en glucosa? Por ejemplo, hablando del plato de verduras que dije, la cantidad de fitonutrientes y de vitaminas y de minerales que contiene ese plato compensa cualquier pico de glucosa que se pueda hacer. Porque de hecho estos picos de glucosa sí llevan a un estrés oxidativo, o sea, llevan a una liberación de radicales libres que se genera después inflamación y todo lo que ya conocemos del estrés oxidativo. Entonces, el meter esta cantidad de fitonutrientes, fitoquímicos, vitaminas, minerales, todos estos antioxidantes tienen ese efecto protector. Ahora, digo, claro, digo, es que vuelvo a lo mismo, o sea, cuando hablé de la hipertrofia y la hiperplasia, hablé de un excedente de energía, no necesariamente de azúcar. Energía en total, porque puede ser excedente de grasa, puede ser excedente de proteína, puede ser excedente de azúcar, o sea, tu cuerpo ve excedente de energía y lo agarra y lo almacena. Mientras tenga donde almacenarlo, pues estamos de gane y tenemos esa flexibilidad metabólica y podemos pues, comer un poco más libremente, pero no queremos perder esta flexibilidad metabólica, por lo que sí recomiendo más disciplina, dormir bien. O sea, yo tengo una alarma que dentro de 1 hora suena para dormirme. Ese es un consejo que me dio la doctora Elisa Stacal y nunca se me olvidaba. Así como pones despertador para despertarte, pon despertador para dormir. También debe ser una prioridad. Y como dice Klaus Zaragoza, no eres del club de las 5 a.m., eres del club de las 9 p.m., porque de nada te sirve levantarte súper temprano si te desvelaste mucho. Ojo, si cenaste muy tarde, eso sí tiene un efecto bien negativo en el cuerpo y las personas que nos están escuchando, ojalá que puedan analizar cómo cuando cenamos muy tarde y una comida pesada, tenemos un descanso muy pobre y amanecemos como crudos. Esto es porque toda la noche no pudiste normalizar tus niveles de glucosa y entonces amaneces casi como crudo.
Tengo sin 3 querer. preguntas de solo escucharte. O sea, déjame te digo. Uno es como, que igual y ahorita regresamos más tarde, que es este tema del ayuno, que todo el mundo dice, voy a ayunar, voy a ayunar, voy a ayunar, y ayunan en la mañana, entonces se avientan este comilón en la noche y pasa justamente esto que estás diciendo, ¿no? Entonces creo que sí, el ayuno tiene un lugar, pero es cómo ayunas, ¿no? Pero antes de eso, y retomando este tema de dónde viene el azúcar, quiero que nos hables de todo lo que son estos endulcorantes artificiales, porque la gente está muy feliz diciendo, es que no tiene azúcar, entonces me lo voy a tomar y no saben de todos los efectos que, corrígeme si estoy en lo correcto o no, Ana Ceci, mejor échate el refresco normal que el light. O sea, si vas a tener que tomar una decisión, creo que es mejor por justamente a dónde viene, pero platícanos qué pasa con la glucosa, la resistencia a la insulina y todos estos endulcorantes artificiales. Por ejemplo, cuando tú te tomas una bebida sin azúcar, pero dulce, o sea, de las famosas, el refresco light, el de electrolitos sin azúcar o lo que sea, tu cuerpo como quiera percibe, nuestro metabolismo empieza desde el paladar. Entonces, tu cuerpo como quiera percibe que hay azúcar y tu cuerpo aquí no sabe que no es azúcar, o sea, que es fake. Entonces, pasa al siguiente metabolismo y entonces, ¿qué pasa? Pues el páncreas tiene una señal, si hay dulzor, libera insulina. Y entonces se libera insulina aunque no sea azúcar. Por ejemplo, si tú tienes un monitor de glucosa continuo y te tomas una de estas bebidas, a mí me pasó, mi nivel de glucosa bajó como 15, 20 puntos cuando yo me tomé una bebida sin azúcar. Pues claro, o sea, yo sé lo que sucede. Mi cuerpo libera insulina, baja los niveles de glucosa, pero pues no había nada que bajar, porque ¿qué crees? No metí azúcar. Entonces, meter esta bebida de vez en cuando, pues ok, o meter una bebida de estas, ok. El problema es si todos los días, oye, pues es como si todos los días estás cocoreando al páncreas. Ahí te va azúcar, pero no es. Pero ahí te va, pero no es. Pues el páncreas no sabe, libera insulina y obviamente llega un punto después de tanta exposición en el que la insulina empieza a ser ineficiente, porque pues eso no es, y ese es por un lado. Y por otro lado, se queda esa insulina en torrente sanguíneo porque pues no pudo entrar, no tuvo chamba. Entonces, ¿qué hace? Hey, Ana Ceci, ¿cómo es si me das unas papitas con elote y con tal cosa? O sea, azúcar, o sea, dame azúcar simple. ¿Qué tal si me das un pastel? Y entonces, mucha gente no sabe que estas bebidas o estos alimentos bajos o sin azúcar, pero dulces, tienen este efecto en su cuerpo y les están generando muchos cravings al azúcar, de alimentos ricos en azúcar. Entonces, se ha comprobado, de hecho, que las personas que consumen bebidas dietéticas son mucho más propensas a desarrollar resistencia a la insulina y diabetes. Eso ya está comprobado, por un lado. Y tercer punto, hablando de los edulcorantes artificiales, ahorita que mencionaste que estás estudiando la microbiota intestinal, o sea, se mete cañón con la microbiota intestinal. Entonces, estos edulcorantes artificiales, los polialcoholes, hay El uno que sobrecito que le pones, pero al café, pero a todo, que te sí, crees muy saludable porque no estás comiendo azúcar. y la realidad es que no, o sea, no va por ahí. Y sí, o sea, yo cuando estoy con un paciente que le tengo que quitar la resistencia a la insulina, sí le digo, vaya edulcorantes a la gran mayoría y luego hay otros que están batallando porque, bueno, pues hay muchas cosas que se mueven cuando hay resistencia a la insulina y cuando hay una alimentación con mucho azúcar que a veces no puedes quitar de tajo, o sea, tienes que respetar el proceso de cada paciente y el proceso que cada paciente esté dispuesto a llevar, ¿verdad? Hay muchos pacientes que yo le digo, ya no vengas, si no vas a ir a terapia, no vengas, no te puedo ayudar, porque ya lo tuyo ya me necesitas a mí, pero también necesitas a la terapia, y sin la terapia yo ya no voy a funcionar. De verdad, he llegado a rechazar muchos pacientes porque no quieren ir a terapia. Y porque solo así se comprometen, ¿no? Y se hacen responsables de su proceso, si no es como siempre decimos, querer la pastillita mágica, que no es el caso. Y Y porque porque la mente no está separada del cuerpo, ¿no? O sea, como que también, van juntos siempre. sí, analizas qué está pasando, porque no puedo tener, no sé, freno de mano. Hoy tuve un paciente
muy interesante que me decía justo eso, o sea, no estoy teniendo control sobre lo que como cuando sí lo tenía anteriormente. Y esto justo me pasó en 2016, que no tenía y me subí 20 kilos y yo, ok, ¿y en 2016 cómo estabas de estrés? Yo sé que ahorita tiene un estrés importantísimo. Y me dijo, igual, o sea, estaba muy estresado yo. Entonces podemos concluir que una de las razones por las que no tienes freno de mano es porque emocionalmente no tienes ahorita esa posibilidad. Y hay que reconocer cuando no se tiene esa posibilidad para meter freno de mano. Hay que reconocer. Y por eso hay pacientes que ya no veo a menos que no vayan a terapia. Claro. Oye, Sí, no sé si, cómoda. ¿qué sí todos debiéramos de hacer? Porque hace rato hablaste de cómo comer, ¿no? ¿Qué empezar a comer cuando te sientas? ¿Por dónde se empieza? Y bueno, es evidente que no nos vamos a deshacer del azúcar en la vida ni es lo óptimo, ¿no? Como decíamos al principio, o sea, súper satanizado el consumo de azúcar. No se trata de eliminarlo, pero sí de entender cómo consumirlo de la manera correcta. ¿Cuál sería el consumo correcto en un hábito, en un día, de consumir azúcar de la manera sana y saludable? Sí, primero que todo, en el día a día, yo les digo, no hay tanto espacio para todos los días estar metiendo una gran cantidad de azúcar. Sí, no si quieres una salud metabólica óptima. Que sí es muy importante hacer suficiente actividad física, tener una muy buena calidad de sueño, tener una muy buena salud emocional o buena salud emocional, mental, o sea, esta parte psíquica es súper importante en nuestra respuesta metabólica, lo crean o no. Un día que tienes demasiado estrés, tu glucosa, tu glucosa y tu insulina reaccionan de una forma. Un día que estás pacífica, que estás súper tranquila, pasándola súper bien, tu glucosa y tu insulina responden súper diferente. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros también un reloj biológico. O sea, funcionamos a través también de hay algo que se llama cronobiología, que es lo que estudia a qué hora del día es mejor, a qué hora del día como, a qué hora del día hago esto. Entonces, por ejemplo, si yo me como un pedazo de pastel en la noche, mi glucosa y mi glucosa se va a subir mucho más y mi insulina es menos eficiente, hasta 5 veces menos eficiente en la noche. Entonces es súper interesante porque pues muchas veces es en la noche donde más comemos. Por eso, cuando hablamos de hacer un ayuno, cuando más efectos positivos se ven es cuando la persona decide recorrer la cena, no el desayuno. O sea, cenas más temprano, puedes desayunar a las 9:10 y terminar tu comida a las 5:06 y tu salud metabólica se optimiza porque se optimiza. Pero si tú cenas a las 12 de la mañana, en la mañana ni hambre tienes, porque la realidad es que ni te pudiste desintoxicar bien en la noche. Por la noche se activan muchos procesos de desintoxicación del cuerpo naturales que ocurren nada más porque existimos, procesos digestivos, regeneración celular, secreción de hormonas. Es una etapa del cuerpo que requiere ayuno y meter una gran cantidad de alimento muy tarde interrumpe muchos procesos bioquímicos. Y luego es el típico paciente que viene bien cansado, que, no duerme, que puede dormir 10 horas, pero no las descansa y parece que no durmió ni una, y que tiene muy mal control glicémico. Y eso lo corregimos así de sencillo. Es más, si quieres, no cambies lo que estás comiendo, solamente recorre la hora a la que lo comes y vamos a ver tus estudios. Y de verdad, se le mejoran los estudios nada más con corregir las horas, porque te adaptas a tu reloj biológico. Sí, totalmente. No somos cazadores nocturnos, ¿no? Nadie tiene vista de. Sí, no. Y Ana Ceci, justo hablando de estos temas, de los qué debemos de comer, ¿no? Y a qué horas y demás. Platícanos un poco de este estudio que se llama el efecto lenteja, de cómo si consumes fibra te ayuda inclusive en tu siguiente comida, no solo en esa. No conocía ese término del efecto lenteja. Bueno, es como the lentil effect, ¿no? Que, o sea, si comes fibra,
Lo estudio muchísimo de estos temas, ¿no? Entonces, de cuenta, viendo cómo puedes optimizar justamente estos picos de azúcar. Si tú pusieran a 2 personas a comer lo mismo, ¿no? Entonces les dieron algo con pan al mediodía y a uno le dieron el pan más otras cosas, le dieron a comer proteína y otras cosas, y a uno le dieron un plato de lentejas en lugar del pan. Y en la noche comieron exactamente lo mismo, ¿no? Y la persona que había comido lentejas tuvo menos picos de glucosa, tuvo mayor saciedad, tuvo una mejor, un mejor metabolismo. Entonces, aquí lo que te decían es cómo al consumir fibra, que era lo que nos decían, no es lo mismo comerte esta ensalada con camote y con betabel y zanahoria y demás. La fibra te ayuda por de donde viene justamente el azúcar y la fuente de energía, a que tu siguiente comida también tengas ese efecto protector, ¿no? Sí. Entonces creo que me parece súper interesante en este tema de, ok, ¿qué manera puedo optimizar? Porque no todo el mundo puede hacer cambios de hábitos radicales, ¿no? Y hay gente que va a seguir consumiendo azúcar y que aparte es adictiva, ¿no? Porque tienes un tema muy relacionado a la dopamina y estamos entrenados de alguna manera hasta biológicamente para disfrutarlo, ¿no? Y